Para los que me están preguntando, el concierto de BTS es este sábado 1 de agosto en East Rutherford, Nueva Jersey, MetLife Stadium. Si no recuerdo mal, son 2 fechas en Nueva Jersey y después el grupo viaja a otro estado dentro de Estados Unidos para continuar con la gira. Lo mencioné porque sé perfectamente cómo está el ambiente ahora mismo en el fandom, especialmente entre quienes siguen mucho el Jikook y también entre los que están atentos a cualquier interacción de Jimin y Jungkook. Sinceramente, siento que en este momento hay muchísima gente observando cada detalle. Si se sientan juntos, si se miran, si no se miran, si hablan, si no hablan, si salen juntos del escenario o si toman caminos distintos. Y entiendo por qué pasa eso, porque desde hace tiempo existen teorías sobre una supuesta pelea, discusión o distanciamiento entre ellos. Las teorías siempre han existido en el fandom y probablemente seguirán existiendo, así que tampoco voy a decir que la gente no pueda comentar o especular un poco. Pero una cosa es comentar y otra muy distinta es pasarse de la raya y empezar a culpar a Jimin o Jungkook por historias que nosotros mismos nos armamos en la cabeza. Ahí es donde yo sí creo que deberíamos poner un límite. Ninguno de los dos nos ha dicho que están peleados, ninguno ha confirmado nada, y muchas veces terminamos interpretando silencios, gestos o incluso simples coincidencias como si fueran pruebas de algo enorme. Yo honestamente prefiero tomar estos conciertos de una forma mucho más relajada. Si hay momentos Jikook, los voy a disfrutar muchísimo, porque obviamente me gustan sus interacciones y me parecen muy especiales. Y si no hay momentos Jikook, tampoco voy a pensar automáticamente que están mal o que pasó algo entre ellos. Hay conciertos donde interactúan más y otros donde interactúan menos. Eso también depende de la dinámica del show, del cansancio, de las posiciones en el escenario y de 1000 cosas que nosotros no vemos. Al final, creo que lo más importante es recordar por qué seguimos a BTS. Primero están su música, su trabajo, el esfuerzo que hacen en cada concierto, los ensayos, las coreografías, la presión de una gira tan grande y todo lo que entregan en el escenario. Después viene el ship, las interacciones y todas las cosas que disfrutamos como fans. A veces siento que algunos se enfocan tanto en buscar pruebas o señales que terminan olvidando que estamos viendo a 7 artistas trabajando durísimo. Y también quiero decir algo como si se lo estuviera contando a un amigo. Ser fan de Jikook no debería significar estar sufriendo cada vez que Jimin y Jungkook no se toman de la mano durante 5 minutos. De verdad, el fandom a veces se estresa demasiado. Disfrutemos los próximos conciertos, riámonos de los momentos lindos, emocionémonos con las presentaciones y no convirtamos cada pequeño detalle en una guerra entre shippers y haters. Yo los quiero a los dos por igual, y justamente por eso creo que lo correcto es respetarlos a ambos por separado y también respetar la relación que ellos decidan mostrar públicamente, sea mucha, poca o ninguna interacción en un momento determinado. Eso para mí es demostrar cariño de verdad, apoyar a Jimin y a Jungkook como personas y artistas, no solo como un ship. El inversor de capital de riesgo coreano-estadounidense Yang Pak comparó la situación que actualmente enfrenta BTS con un caso, según él, ayuda a entender mucho mejor por qué existe tanta controversia alrededor de la nueva categoría creada por los Grammy.
Para explicarlo, recordó lo ocurrido con la escritora surcoreana Han Kang y su histórico Premio Nobel de Literatura. Yang Pak señaló que cuando Han Kang recibió el Nobel, el comité no creó un premio especial para escritores asiáticos, ni la colocó en una categoría separada por su nacionalidad o por su origen. Simplemente fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura, compitiendo bajo los mismos criterios que cualquier otro escritor del mundo. Y precisamente ahí, según él, se encuentra la enorme diferencia con lo que está ocurriendo ahora en los Grammy. La comparación puede parecer sencilla, pero plantea una pregunta importante. Si el trabajo de un artista o de un escritor tiene el nivel suficiente para competir entre los mejores del mundo, ¿por qué debería ser colocado en una categoría separada únicamente por su origen geográfico o por el idioma en el que realiza su obra? Ese es precisamente el punto central del debate que ha surgido tras la decisión de BTS de no presentar su música para la edición de los Grammy 2027. De acuerdo con la información que comenzó a circular, BTS decidió no enviar su trabajo para ser considerado por la Academia de Grabación después del anuncio de una nueva categoría llamada Mejor Interpretación de Pop Asiático. Según la postura atribuida al grupo, su música no debería clasificarse por regiones ni por idiomas, sino ser evaluada exactamente igual que cualquier otra canción dentro de las categorías principales. La idea que transmitieron fue muy clara. Quieren que su música sea escuchada y juzgada por lo que realmente es, sin etiquetas adicionales relacionadas con el lugar de donde provienen o el idioma en el que cantan. A primera vista, muchas personas podrían pensar que crear una categoría específica para el pop asiático representa un reconocimiento o una oportunidad para dar mayor visibilidad a los artistas de la región. Incluso podría parecer una iniciativa positiva porque aumenta el número de premios disponibles para músicos asiáticos. Sin embargo, otras personas consideran que la situación es mucho más compleja y que detrás de esa aparente inclusión podría existir una forma de separación que, en lugar de integrar a estos artistas dentro de las categorías principales, termine alejándolos de ellas. Precisamente por esa razón, el debate se hizo cada vez más intenso en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Ante la creciente polémica, el director ejecutivo de la Academia de Grabación explicó públicamente que el objetivo de esta nueva categoría no era dividir a los artistas asiáticos ni excluirlos de las categorías generales. Según sus declaraciones, la intención era destacar el crecimiento de la música pop asiática a nivel mundial y ofrecer una plataforma para que artistas emergentes pudieran obtener mayor visibilidad dentro de la industria musical internacional. No obstante, aunque esa explicación convenció a algunas personas, muchas otras continuaron cuestionando la decisión. Los críticos argumentan que crear una categoría basada en el origen geográfico o la identidad cultural puede generar una separación innecesaria. Desde esa perspectiva, sostienen que, aunque la intención declarada sea positiva, el resultado podría terminar siendo el contrario. Limitar la presencia de artistas asiáticos dentro de las categorías más importantes de la ceremonia y hacer que sean vistos como una categoría aparte, en lugar de competir en igualdad de condiciones con el resto de los artistas. Yang Pak también recordó que la idea de separar para incluir ha sido objeto de numerosos debates a lo largo de la historia. En distintos momentos, especialmente en Estados Unidos, existieron políticas e instituciones separadas que afirmaban ofrecer igualdad, pero que en la práctica terminaron generando diferencias y desigualdades.
Por ello, algunas personas consideran que crear una categoría exclusiva basada en el origen de los artistas puede despertar preocupaciones similares, aunque el contexto sea completamente diferente. Otro de los argumentos más repetidos por quienes critican esta nueva categoría es que la identidad asiática no representa un género musical. El pop, el rock, el jazz, el country o el hip hop son géneros definidos por características musicales. En cambio, Asia es un continente formado por decenas de países, cientos de culturas diferentes y una enorme diversidad de idiomas. Desde esta perspectiva, reunir a todos esos artistas dentro de una sola categoría implica agrupar realidades completamente distintas bajo una única etiqueta. Quienes cuestionan la medida también señalan que no existen categorías equivalentes para otras regiones del mundo. No hay un premio denominado Mejor Pop Europeo, Mejor Pop Norteamericano o Mejor Pop Blanco. Artistas como Ed Sheeran o Adele no participan en categorías especiales determinadas por su nacionalidad, su raza o su origen étnico, sino que compiten directamente en las categorías generales junto con el resto de los músicos. Por ello, algunos consideran que aplicar un criterio diferente únicamente a los artistas asiáticos genera una diferencia de trato que resulta difícil de justificar.